Hola amados en Cristo, hoy es 14 de septiembre. La reflexión de hoy se titula Buena sopa de arroz. Su autor, Karen Wang. Recuerden que está basado en el libro Ministerio Nuestro Pan Diario. La escritura de hoy es Segunda de Reyes 5, del 1 al 3 y del 9 al 14. Y dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y vino Naamán con sus caballos y su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará sus manos y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuándo más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén y amén. Continuemos con la reflexión. El plato que más vendía Jocelyn en su puesto de comida era su sopa de arroz. Revolvía cuidadosamente el arroz cocido hasta obtener una consistencia suave. Por eso, se sorprendió cuando un cliente habitual dijo: tu sopa de arroz sabe diferente, la textura no es tan fina. Esa vez, la ayudante de Jocelyn la había preparado y explicó la razón. No la revolví tanto tiempo como decía la receta, porque en casa lo hago así, y agregué más aceite de sésamo. En mi opinión, sabe mejor de ese modo. Había decidido ignorar la receta y hacerla a su estilo. Así, respondió a veces a las instrucciones de Dios. En lugar de obedecer totalmente sus mandatos como se da en las Escrituras, los someto a mis opiniones y los proceso como quiero. Naamán, general del ejército sirio, estuvo al borde de cometer un error similar. Cuando recibió la instrucción de Dios por medio del profeta Eliseo de lavarse en el río Jordán para que se curara de su lepra, el soldado, alterado, se enojó. Tenía sus propias expectativas sobre cómo debía tratarse su necesidad, pero sus siervos lo convencieron de que obedeciera a Eliseo. Como resultado, Naamán se curó. Cuando hacemos las cosas como Dios quiere, tenemos una paz indescriptible. Colaboremos para que Él cumpla sus propósitos. De Karen Wang. Amado, la obediencia a Dios, según la Biblia, implica hacer las cosas según sus instrucciones, no basándonos en nuestra propia lógica o entendimiento. Muchas veces, como humanos, tendemos a confiar en nuestras propias ideas, pensamientos y deseos. Pero la Escritura nos llama a dejar de lado nuestra voluntad
para seguir la voluntad de Dios, que es perfecta y siempre tiene un propósito mayor. En Proverbios 3, del 5 al 6, nos dice: confiar en Dios por encima de nuestro entendimiento. Uno de los textos más claros sobre este principio dice así: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este pasaje subraya que nuestra sabiduría es limitada y a menudo insuficiente para comprender los caminos de Dios. Hacer las cosas como Dios nos pide y no según nuestra propia lógica requiere una confianza completa en que sus planes son mejores que los nuestros. Otro punto es el ejemplo de Saúl, el peligro de hacer las cosas a nuestra manera. En 1 Samuel 15, el rey Saúl es un ejemplo de lo que sucede cuando desobedecemos a Dios y actuamos según nuestra propia lógica. Dios le había ordenado destruir completamente a los amalecitas y todo lo que les pertenecía, pero Saúl decidió guardar lo mejor del ganado para ofrecerlo como sacrificio. Aunque su intención podría haber parecido buena, desobedeció el mandato claro de Dios. El profeta Samuel lo confrontó y le dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Esta historia nos enseña que no basta con tener buenas intenciones. Lo más importante es obedecer exactamente lo que Dios nos pide, no lo que nosotros creemos que es mejor. Un tercer punto acerca de la obediencia es la fe de Noé, obediencia sin comprensión total. En contraste, el ejemplo de Noé en Génesis 6 muestra lo que significa obedecer a Dios incluso cuando no entendemos por completo. Dios le ordenó construir un arca para salvarse del diluvio, algo que parecía completamente irracional en ese momento, ya que nunca antes había llovido de esa manera. Sin embargo, Noé obedeció exactamente lo que Dios le pidió siguiendo cada detalle de las instrucciones. En Hebreos 11:7 destaca la fe de Noé, quien por la fe preparó el arca en que su casa se salvase. Este ejemplo demuestra que la verdadera obediencia implica seguir a Dios aun cuando lo que Él nos pide no tenga sentido según nuestra perspectiva limitada. Otro punto es la obediencia de Jesús. No mi voluntad, sino la tuya. El acto más grande de obediencia en la historia es el que Jesús en el huerto de Getsemaní tuvo. Aunque sabía el dolor y el sufrimiento que enfrentaría en la cruz, oró al Padre diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Jesús, siendo el Hijo de Dios, mostró una obediencia perfecta al someterse completamente a la voluntad del Padre, incluso cuando sabía que le costaría la vida. Este es el modelo perfecto, confiando en que su plan es mejor, incluso cuando parece difícil o doloroso. También Dios conoce el panorama completo. En Isaías 55, 8, 9 nos recuerda que los pensamientos y caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Y dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nuestra perspectiva humana es limitada y a menudo no podemos ver el panorama completo. Sin embargo, Dios ve todas las cosas desde una perspectiva eterna. Esto significa que, aunque no entendamos,
por qué Dios nos pide hacer algo de una manera tan específica, podemos confiar en que Él tiene un plan perfecto que va más allá de nuestro entendimiento. Amado, si tú aún no recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, hagamos la siguiente oración. Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona todos mis pecados y permite que el Espíritu Santo guíe mis pasos, que guíe mi entendimiento, que guíe esa voluntad que ni siquiera yo sé a veces lo que necesito, pero que me permita confiar plenamente en ti y obedecer a lo que tú estableces, conocer tu palabra y caminar en ella para que se haga tu voluntad en mi vida. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, nos escuchamos mañana, primero Dios, en un día más de nuestro pan diario. Comparte esta reflexión. Bendiciones. Bye.